Durante años han circulado historias sobre los legendarios poderes de los lamas tibetanos. Se ha dicho, entre otras cosas, que estos iniciados pueden recorrer grandes distancias sin cansarse, permanecer desnudos sobre la nieve, observar lo que sucede en lugares distantes y aún producir seres vivientes. Estos pueden ser plantas, animales e incluso humanos, prácticamente a voluntad. Estas increíbles capacidades, que pueden parecer producto de la imaginación de muchos, fueron objeto de estudio por científicos de la Unión Soviética y se ha comprobado la realidad de al menos unos de ellos. Pero, ¿qué decir de la creación mental y, en concreto, de la producción de seres vivos con el pensamiento? Ciertamente resulta algo imposible, pero tras lo cual parece haber algo muy concreto, puesto que de ello se han ocupado las tradiciones ocultistas de todo el mundo. Otros, entre ellos varios occidentales, también lo han logrado, pero aún así se trata con toda probabilidad de algo misterioso, y entre muchas de las incógnitas se encuentra si realmente se trata de seres vivos, que pueden respirar, comer, beber o pensar. O por el contrario, se trata solamente de una ilusión, de un sueño materializado temporalmente por la mente de sus creadores. Para intentar dar respuesta a estas preguntas, sería interesante conocer algunos de estos casos. Keith Reinhardt es un psíquico norteamericano del cual casi no se han ocupado la parapsicología, pero cuyas facultades son un gran reto para la ciencia, como lo demostró en una serie de experimentos efectuados en 1966 en la Universidad de Tokio, en Japón. Previamente, el grupo de científicos que lo estudiaba había examinado su cuerpo con todo cuidado. Le practicaron todos los análisis posibles y le pusieron un kimono como única prenda. A continuación, Kate tomó asiento en una silla especialmente ideada para esa experiencia, que se conectaba con unos aparatos electrónicos que registraban hasta la menor de sus reacciones. Y el experimento estaba a punto de iniciar cuando Kate, como si recapacitara en algo que faltaba, hizo una petición bastante extraña. Pidió beber un poco de leche y después que le taparan la boca con tela adhesiva. Una vez cumplido su requerimiento, que le impediría totalmente emitir sonido alguno, se dispuso a concentrarse profundamente. Y no tardó mucho en comenzar a formarse y finalmente materializarse plenamente una sorprendente figura indistinguible al inicio. Era una entidad real, pero como surgido de siglos pasados. Durante largos instantes que fueron registrados paso a paso por medio de cámaras de cine e instrumentos electrónicos, el samurái surgido de la nada se movió, gesticuló y habló con total independencia de quien le había dado vida. Al esfumarse la entidad, los investigadores se apresuraron a quitarle la tela adhesiva que cubría la boca del psíquico. Enseguida, Kate pidió algo con ademanes que le acercaran un vaso. Se lo llevó a la boca y escupió de él la leche que antes le habían dado, demostrando que la había guardado en su boca todo este tiempo. Este experimento, totalmente real y perfectamente documentado, según consta en el Parapsychological Review número 8, tomo 3, de agosto de 1967, resulta desconcertante. Aún dentro del reino de lo paranormal, se pueden descubrir extraños fenómenos que surgen y que desafortunadamente se pierden en el tiempo. Tal es el caso de la creación mágica o mental de los seres sobrenaturales como el golem, las larvas, los famosos tulpas de los budistas tibetanos, los homúnculos, los agregores y aún ciertas formas de poltergeist. Claro que en un análisis histórico hecho por un antropólogo racionalista diría, sin duda, que dichos entes fueron solo el producto de supersticiones antiguas y que jamás existieron fuera de la mente de quienes creyeron en ellos. No obstante, si analizamos tales manifestaciones a través de la ciencia psicológica actual, podremos ver que tras ese aparente mito se esconde un desconcertante fondo de verdad. El experimento japonés
no hizo sino demostrar de manera objetiva la validez de un antiguo postulado ocultista que actualmente podríamos expresar como el hecho de que existe una fuerza psíquica suprema de inmenso poder en cualquier ambiente y prácticamente en todo el universo. A este principio fundamental podríamos agregar como corolario que dicha fuerza ambiental se presenta en estado potencial, pero pronta a tornarse en otras formas de energía si encuentra condiciones favorables para ello. Por ejemplo, el golem judío, que normalmente era un gigante de barro inanimado, tenía como fuente de energía vital una forma cabalística, en la cual creía profundamente el iniciado que fabricaba tal ser. No es difícil suponer que la fuerza ambiental se estaba expresando a través de los canales psíquicos de tal iniciado para animar al golem. Asimismo, durante la pubertad parece producirse un estado hiperestésico que favorece la producción del poltergeist, que, aunque invisible, es tan real que puede hablar, tocar las puertas, transportar objetos y manifestar personalidades independientes, aunque hay que reconocer que tiene una limitante este tipo de creaciones, ya que estas son de manera efímera. Sin embargo, mencionaremos un caso que no es de tanto fugaz esta creación, y nos la da la ocultista y viajera francesa Alexandra David Neal, quien no solo fue una erudita en las filosofías orientales, sino la primera occidental en pasar 14 años en el Tíbet, en donde llegó a convertirse en lama. En sus libros, particularmente en el titulado Magic Mystery in Tibet, de New Hyde Park, New York, de la University Books en 1958, describe muchas cosas, pero quizás las más inverosímiles sean los tulpas, o formaciones vivas generadas por medio de la poderosa concentración del pensamiento. Neal se sintió poderosamente interesada por estos tulpas y conforme fue avanzando en su aprendizaje iniciático, se propuso crear uno de ellos por sí misma. De acuerdo a las tradiciones tibetanas, es un estado avanzado de entrenamiento, en el cual la energía mental concentrada puede dar origen a casi cualquier tipo de creación, ya sea humana, de animales, deidades, vegetales y objetos inanimados. Estas creaciones son tangibles y dotadas de todas las facultades y cualidades pertenecientes al ser o al objeto que representan. Tras un esfuerzo casi continuo de varios meses, Neal logró su cometido: producir un monje gordo, bajito e inofensivo, al cual le llamó Simón. Este se convirtió en una especie de huésped de la estudiosa. Si bien discreto y callado, tiempo después inició otra de sus expediciones, a la cual el monje se unió por decisión propia, y durante la misma andaba, se detenía, comía, miraba a su alrededor y hacía lo mismo que cualquier viajero. Aparentemente se trataba de una creación útil e inofensiva, pero con el tiempo el monje fue cambiando. Se tornó esbelto y su rostro adoptó un gesto cínico y malévolo, molesto y atrevido, por lo cual Neal no podía controlarlo, convirtiéndose en una pesadilla diurna, por lo cual Neal tomó la firme decisión de disolver al tulpa. Sin embargo, esta tarea no fue nada fácil, ya que la criatura se aferraba tenazmente a la vida, y fueron necesarios más de 6 meses de una batalla psíquica para deshacerse de él. Cabe señalar que estas prácticas, por provenir del Tíbet, se consideran secretas y muy tardadas. Sin embargo, hay un investigador norteamericano, Al G. Manning, que afirmó poder lograr cosas semejantes por medio de métodos distintos. Por medio de la magia, él denomina a estas creaciones formas de pensamiento y sugiere que es posible producir entidades de esta especie para que realicen tareas específicas. Pero tratándose de ritos mágicos, hay que ser prudente antes de intentarlo, ya que podría convertirse en algo potencialmente peligroso.
Ya esto quedó visto con el monje de la señora Neal. Por fortuna, ella tenía los conocimientos necesarios para conjurar una amenaza psíquica, pero esta última podría quedar fuera de control para un no iniciado. Esto quiere decir que no parece ser difícil la creación de seres con vida, y por lo tanto, la creación mental solo sería una facultad equiparable a la telepatía, la dermóptica o la clarividencia. De esta manera, los seres así producidos serían una especie de marionetas totalmente dependientes de quien las creó, pero lo visto con los entes como el samurái o el monje hacía notar que tenían actitudes propias y en algunos casos esto se ve materializado incluso en las sesiones con los médiums. En las actividades que estas entidades demuestran durante su efímera existencia suelen ser independientes de la voluntad del médium, quien por otra parte se encuentra desconectado del mundo real al encontrarse en trance. Partiendo de este postulado, podemos concluir que las materializaciones mediumínicas son también una forma de creación psíquica. A través del ectoplasma se pueden formar manos, caras y aún seres completos. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en Katy King, una sorprendente figura femenina producida por la medium inglesa Florence Cook a finales del siglo XIX. Katy no solo caminaba por la habitación, sino que platicaba y respondía preguntas a los presentes. Otro tanto se puede decir del medium polaco Jusik, que materializó perros que lamían y mordían, ardillas que correteaban por las mesas y un voluminoso animal semejante a un oso prehistórico. Y dentro de estos ejemplos, la francesa Eva C., que daba origen a Bien Bao, un sacerdote hindú del siglo XVI, y a una atractiva mujer, la princesa Bergolia. Fue precisamente durante la materialización de Berta, otra de sus entidades, que un excepcional científico de la época, el doctor Albert Schweitzer-Notzing, estuvo muy cerca de comprobar que la naturaleza de tales seres es muy próxima a la nuestra. Y esto ocurrió durante la aparición de Bert. El científico tomó un pequeñísimo fragmento de la materia que formaba a la entidad, por cierto, con gran dolor e incomodidad para esta, y analizarla más tarde en 2 distintos y calificados laboratorios. Se descubrió en ella leucocitos y células epiteliales humanas. Esto podría dar un indicio de que estas creaciones ectoplásmicas de los medios están hechas como nosotros. Sin embargo, para la biología, la vida aún es un problema insoluble. Sabe perfectamente cómo se reproduce, pero no qué la produce. Es decir, cuál es su causa última. Por lo tanto, en el estado actual de la ciencia resulta sumamente difícil establecer si los seres fantásticos de los que ya hemos mencionado están vivos o no. Las grandes tradiciones ocultistas de la antigüedad insisten en que sí, que el hombre, además de criatura, puede ser creador. Tras observar estos ejemplos, creen posible que de la mente se pueden construir otros seres